Llegamos a Catamarca en un viaje de descubrimiento y aprendizaje. Quisimos entender cómo se construyó siempre en la puna y en la prepuna, cómo las técnicas ancestrales, tradicionales y actuales resolvieron cada una a su modo los mismos desafíos. Vinimos a observar métodos, descifrar decisiones y reconocer estrategias constructivas, a fascinarnos con esa inteligencia que atraviesa los siglos. Esta ruta del adobe es eso, un camino para escuchar a la tierra, a los oficios y a las manos que aún guardan la memoria. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Miren en el tremendo lugar en el que estamos. Estamos en la provincia de Catamarca y vinimos a hacer la ruta del adobe. Además de un montón de contenido y tutoriales que no te podés perder, porque vamos a conocer cómo es la tierra de Catamarca para construir. Vamos a estar trabajando con tierra del lugar, con la misma tierra con la que se construyó todo el patrimonio que vamos a recorrer durante este video. Y por supuesto no vamos a estar solos, porque vamos a estar acompañados. Ahora muy prontito van a conocer quiénes nos van a acompañar en este recorrido. Y el primer punto de esta ruta icónica, llena de tradiciones constructivas, es el Hotel Casa Grande. Estamos muy agradecidos con Joel, estamos muy agradecidos por la invitación a pasar unos días acá en el hotel. Y ahora les vamos a mostrar un poquito cómo es la construcción por adentro. Este primer punto, que inició siendo un fuerte y que hoy se transformó en hotel, tiene una historia muy rica, una historia muy antigua dentro de lo que es el pueblo de Tinogasta, que es el lugar donde comienza la ruta del adobe. Casa Grande es un caserón de adobe del siglo XVIII que funcionó como posta, residencia y punto estratégico durante las tensiones limítrofes con Chile. Sus muros de tierra cruda, de más de 1 metro de espesor, revelan cómo se construía para el clima extremo. Masa térmica, patios frescos y estructuras simples pero muy sólidas. Una pieza clave para entender la identidad de la ruta del adobe. Bueno, estamos llegando, ahí nos estamos encontrando con nuestros amigos. Ahora les vamos a contar quiénes son. ¡Qué alegría! Acá llegamos. A ver quién los conoce. Chicos, qué lindo verlo. Hola. ¿Cómo andas, Dieguito? ¿Cómo va? Estamos con los chicos de Viajar Vale la Pena, Andy y Sin. Quien le guste el viaje, a quien le guste la vida rodantera, seguramente los conoce. Seguro. Tenemos un canal que se llama Viajar Vale la Pena. Hicimos un viaje de Argentina a Alaska en una estanciera durante 9 años. Volvimos a Argentina y ahora salimos a mostrar a Argentina en diferentes vehículos para mostrárselo eso a la gente, para generar cariño sobre nuestra tierra y nuestras Y ahora estamos haciendo un especial de Catamarca con un montón de videos recorriendo casi toda la provincia. Y por eso en esto. Mirá lo que es. 4x4. No, Ahí va. estamos para meternos en terrenitos si quieren, Sí. Bien, bien. Porque nosotros vinimos a recorrer Catamarca, a mostrarles tutoriales, a trabajar con la tierra, a mostrarles todo lo que hay acá, pero de tips viajeros. Barra cero. De cómo salir de tu casa y poner el GPS. Bien. O sea que Bueno, estamos pero- con los chicos para que nos ayuden. Con especialistas en viajes, mucha data mucha experiencia para Hay para compartir. compartirles. ¿Por qué no hacer la ruta del adobe? Sí. Nosotros aprendemos sobre bioconstrucción y les tiramos algunas cositas viajeras para sus próximos viajes. Eso, las cosas que a los dos nos apasionan. Excelente. Me encantó. ¿Estamos? Estamos para ¿Sí? arrancar, estamos para arrancar. ¿Vamos a arrancar? Vamos, Nos vemos. me gusta. Estoy en el oratorio de los Orquera y te voy a mostrar algunas particularidades constructivas. Vamos a hacer un recorrido y te voy a mostrar algunas cosas que están buenísimas para ver. El oratorio de los Orquera, construido hacia 1740, es una de las capillas familiares más antiguas de la región. Levantado en adobe con techumbre de algarrobo, pisos de tierra apisonada y un campanario circular modelado directamente en barro, muestra una arquitectura colonial totalmente adaptada al clima seco.
A un costado, la construcción contigua con patio y columnatas revela cómo se organizaban los espacios domésticos. Sombra, ventilación cruzada y continuidad entre interior y exterior. Una síntesis perfecta del saber constructivo tradicional. Podemos ver una capilla muy sencillita, construida por la familia Orquera en su momento, con techos encañados, ¿sí? Con una torre rematada en un campanario, con un dintel, acá una pieza de alguna madera, por supuesto, nativa, y con una soga seguramente en su momento. Tenemos cimentación también de piedra, abajo de ambos lados, y por supuesto un revoque de barro, ¿sí? Un revoque tradicional, que es el mismo material con el que está construido el muro en sí. Detalle constructivo, ahí el alambre sirve y sirvió en su momento para que el revoque quede agarrado a esta pieza y poder taparla también junto con lo que es el revoque, ¿sí? El sistema abovedado de techo que tiene, y acá al lado en esta construcción que está compuesta por esta galería con estas 6 pilastras que también están confeccionadas con adobe, también en la base se puede ver ese detalle. Arriba tiene lo que se llama torteado, ¿sí? Que es el modo en el que se techaba. Tenemos el encañado que vimos antes y inmediatamente arriba, ahora vas a ver un plástico porque esto por supuesto fue reconstruido y se le puso plástico, pero originalmente se le podían poner o arpillera o directamente sobre la caña torteado de barro, que era la misma mezcla que se usaba para el adobe, ¿sí? Barro, estiércol, agua, fibra, alguna paja, ¿sí? Y se cubría todo el techo con eso. Por supuesto duraba un tiempo y eso luego se reemplazaba. Vamos a entrar al oratorio de los Orquera y te voy a mostrar algunas particularidades que tiene. En primer lugar, el piso de tierra, típico piso de este tipo de construcciones, que ayudan a regular la humedad, que ayudan a regular la temperatura, que se podía hasta regar para estabilizar ese nivel de frescor necesario. Después tenemos los techos de cañizo, techos de caña. Fíjate, ahí se ve el techo de caña y está relleno arriba con lo que se llama torteado, ahora lo vamos a ver. Por supuesto por debajo el revoque, ahí podés ver el revoque de barro bien finito con mucha fibra, y estos maderos que son posiblemente de quebracho, de algarrobo, que no es que necesariamente tuviesen esta forma, sino que esta forma se la daba mojando en los ríos cercanos, y a fuerza de trabarlo con piedras y demás, se le iba dando esta forma hasta lograr que todos tuviesen una curvatura similar, a fin de poder hacer el techo abovedado de la capilla. Otro detalle constructivo que tenemos acá es el típico ventanuco en los muros de adobe. Fíjate que acá tenemos cerca de 50 o 60 centímetros de espesor, para que no tengamos tanta pérdida de temperatura y tanto intercambio de temperatura con el exterior. Se hacían ventanas más bien chicas, pero se maximizaba un poco más la abertura en el lado interior, y eso terminaba dando que los muros queden como en ángulo, ayudando a potenciar el ingreso y la iluminación. Y otra cosa interesante que tiene esta capilla, este oratorio, es que está pintada con cal, ¿sí? Podés ir a ver a nuestro canal muchos de nuestros videos donde te contamos cómo hacer este tipo de pinturas. Primero, no cortan las bondades que tiene el adobe como material constructivo. Pintar con cal ayuda a iluminar mejor el espacio, sobre todo estos lugares que tienen poquita iluminación, ayudan a que no proliferen hongos, que no proliferen insectos, así que era una práctica muy habitual en las construcciones de tierra. Acá podemos ver lo que se llama quicio, ¿sí? Que es un sistema de abisagramiento muy antiguo, donde fíjate que la puerta está embutida en un hoyo en el mismo marco inferior, en el marco superior, está tallada y entra, ¿sí? Entonces de esta manera se hacía el sistema de abisagramiento de las puertas. Esto se llama quicio, y ese dicho que dice "me sacás de quicio" tiene que ver con que era un problema cuando una puerta se desmontaba del quicio, porque había que desarmar todo el marco para volver a corregir eso, ¿sí? Así que acá tenemos la puerta original de lo que es el oratorio. Estamos afuera ahora de lo que es el oratorio y los anexos al oratorio. Por supuesto son paredes muy viejas, estamos hablando de 300 años. Probablemente esta sea la pared original y después haya sido reconstruido este sector. Pero lo que te quiero mostrar es algo impresionante, que tiene típica iglesia de adobe, típico lugar de construcción de adobe con una nave central, y es esto que se llama contrafuerte, es esto que tenemos acá. Los contrafuertes tienen una función
estructural importantísima. Pensá que en esta época no existía el hormigón, entonces lo que se hacía era, por forma, se le daba esa estructura extra y esa resistencia que necesitaba. Entonces lo que se hacía era, desde los muros laterales, se proyectaban estos contrafuertes, ¿sí?, que están construidos con una base de piedra, bien cimentados, y desde el cual partía una triangulación de adobe que se iba arrimando cada vez más al muro para ayudar a sostener este muro, el movimiento lateral que pudiese tener este muro. Entonces esto, cada tantos metros, hacía las veces de columna de refuerzo de todo el edificio. ¿Sí? Fíjate, acá tenemos una trasera y probablemente haya tenido otra ahí en su momento y hoy ya no esté. La bioconstrucción, la autoconstrucción, la construcción con materiales naturales está anclada al pasado, está anclada a las prácticas habituales, a las prácticas que tradicionalmente las personas en parajes rurales o en diferentes lugares resolvían situaciones similares a las que tenemos hoy los autoconstructores, pero de una manera con mucho más sentido común aplicado. Los mismos problemas resueltos de una manera mucho más sencilla. Así que eso es lo que a mí me gustaría rescatar hoy en este lugar y también en este video en particular. Por eso nos vinimos hasta Catamarca para mostrarte esto que es el adobe en su máxima expresión. La iglesia de Nuestra Señora de Andacollo, construida a mediados del siglo XIX, es uno de los templos más representativos del adobe en la región. Sus muros de tierra cruda, las dos torres simétricas y el pórtico con columnas muestran cómo la arquitectura local incorporó formas neoclásicas sin abandonar las técnicas tradicionales. Masa térmica, cubiertas livianas y un uso preciso del patio frontal para regular luz y clima. Un ejemplo puro de adaptación y belleza territorial. Nuevo punto, estamos en la iglesia de Andacollo, una iglesia hermosa que tenemos acá atrás. Ahí les voy a dejar unas imágenes para que vean. Una iglesia de estilo neoclásico, una iglesia con un frente simétrico, con dos estructuras de torre rematadas en dos cúpulas con campanario, un óculo arriba del arco de medio punto y estos dos pares de pilastras que hacen de esta fachada algo extremadamente sencilla y a la vez hermosa. Voy a dar algunas vueltas, te voy a mostrar algunos detalles constructivos y vamos a charlar un poquito de algunas cosas. Estas pilastras de adobe son hermosas, preciosas, sobre las cuales se apoya este arco de medio punto, ¿sí? Y tenemos el óculo arriba, una iglesia que está orientada hacia el este y que esto tiene sentido, un sentido bioclimático y de orientación que permite tener una buena iluminación en todo lo que es el frente de la iglesia y poder iluminar en profundidad. Y el óculo, por supuesto, complementa esa iluminación en lo que es el portal de ingreso a esta iglesia, que además tiene un poquito, quizá como para confirmar al menos simbólicamente, este medio sol en su parte superior. A ambos lados tenemos las dos torres de campanario, torre completa de campanario. Por un lado, este techo a dos aguas de canizo, bien tradicional, con su quebracho, y la otra torre. Piso de tierra también acá, y un espesor de muro que está cerca de los 50 centímetros. Construida íntegramente en adobe. Y con sus techos también torteados a dos aguas. Y por supuesto esta iglesia ha sufrido bastante los embates del tiempo, bastante los movimientos sísmicos, y ha sido reconstruida en varias ocasiones. Acá tenemos la parte lateral norte y acá tenemos lo que es la cara oeste, que si te fijas no tiene nada de abertura, evitando de esta manera el ingreso del sol. Imagínate que si esta iglesia hubiese estado con su
abertura principal con su puerta de ingreso orientada hacia el oeste, en este momento estaría recibiendo todo ese calor, toda esa iluminación muy penetrante, lo cual haría casi imposible la actividad humana dentro de esos muros. Así que está muy inteligentemente orientada con su fachada y su puerta central hacia el este. Tengo la iglesia de Andacollo de fondo, me traje una cucharita y lo que voy a hacer es utilizar un poquito de tierra, que es la tierra que se usó en esta cancha para hacer uno de los procesos de restauración que se le han hecho a esta iglesia. Y lo que voy a hacer es ocupar un poquito de esta tierra para mostrarte a vos cómo podés determinar para qué puede llegar a servir, ¿sí? Esta misma prueba que voy a hacer ahora, que es una prueba de decantación, la podés aplicar a cualquier tipo de tierra que vos tengas. Lo primero que hice fue llenar este frasquito con casi algo así como 3/4 de agua. Voy a agregarle tierra hasta que llegue a ese punto. Lo que voy a hacer es taparlo y batís bien. La idea es que se disuelva lo mejor posible este suelo, ¿sí? Por supuesto, este suelo está compuesto por un montón de materiales diferentes y esos materiales van a decantar a una determinada velocidad y se van a estratificar en función de la granulometría principalmente, ¿sí? Bueno, acabo de terminar de llenar el frasquito, lo vamos a dejar acá en un lugar que nadie lo mueva, en un lugar quietito. Esto va a empezar a decantar, no lo vamos a saber enseguidita. Lo importante es que vos te tomes cerca de 24 horas, pero lo que vas a poder determinar acá es la cantidad y el tipo de materiales que tiene este suelo. Bueno, acá tenemos lista la prueba de la decantación, ¿sí? Siempre la granulometría se va a dividir desde la más gruesa hasta la más fina, ¿sí? O sea, siempre abajo vas a tener la piedra, la gravilla, después empieza la arena, después hay un intermedio, fíjate acá se ve claramente que hay un color intermedio, y después viene lo que sería la arcilla, después tenés agua y acá arriba en flotación siempre vas a tener la materia orgánica. Una forma de determinar el porcentaje de componentes que tiene, si yo tengo acá unos 10 centímetros de material, acá claramente yo puedo decir que tengo 40% de arena, ¿sí? Y un 50 a 60% de un material mucho más fino, que puede ser arcilla, que puede ser limo. Entonces podemos decir que a esta tierra la vamos a poder usar para asentar adobe, la vamos a poder usar inclusive para hacer adobes, formulándolo con algo más de paja, un elemento que va a mejorar el aglutinamiento y el comportamiento de este material, ¿sí? Y que podría ser utilizado, por ejemplo, para revoques gruesos. Bueno, la prueba que vamos a hacer ahora es la prueba de la bolita. Bien. Es una prueba clásica que nos ayuda a determinar qué comportamiento va a tener ese material en diferentes situaciones, ¿sí? Bien. Lo que uno generalmente busca cuando está construyendo con tierra es que haya una buena predominancia de arcilla, que es el material aglutinante. Bueno, vamos a agarrar un puñadito de tierra, algo así. Vamos a ir mojando hasta poder más o menos armar una bolita. No tiene que ser demasiado, digamos, chirlosa, ¿no? Que se me desarme. Le podemos agregar. Esto también pasa cuando preparamos el material, ¿sí? Vamos agregando y vamos viendo Bien. cómo se comporta. Deberíamos llegar a algo como esto, ¿sí? ¿Está muy seca? No, está bien, está buena esa. Si tiene mucho ruido áspero, quiere decir que tiene mucha arena, ¿sí? Pero si acá, por lo menos en la bolita que tengo yo, el ruido es más bien como de pegajoso. Sí. ¿Sí? Ese sonido así de pegajoso. Sí. Ese sonido pegajoso me está diciendo que tiene arcilla. Bien. ¿Sí? Ya tenemos las tres bolitas, cada uno tiene su bolita, ¿sí? Esta bolita ya bien armada y bien conformada, llevarla a una altura de aproximadamente 1 metro, 1,50 m, y la voy a dejar caer en una superficie dura, rígida, ¿sí? ¿Para qué? Para que la bolita se deforme. 1, 2, 3. Esta es la bolita que tiró Andy, ¿sí? Que se estalló. Se hizo torta. Se hizo torta. Pero la reacción fue diferente. La reacción fue diferente, entonces acá puede pasar. Y está bueno esto, porque está bueno que haya 3 pruebas diferentes con la misma tierra, para estar seguro si la probeta que yo armé me está tirando el resultado adecuado. Claro, tal cual. Si hago una sola probeta y obtengo este resultado, Es decir, por ahí no sirve y en es realidad esto, sí. exacto, ¿sí? Claro, podría. Entonces esto me demuestra que por ahí acá faltó humedad, Bien. y que simplemente con darle un poquito más de humedad activo mejor la arcilla. Yo podría decir, bueno, acá falta un poquito más de humedad, que también puede ser un poquito amasado, porque sabemos que cuando yo amaso la tierra, Distribuís más. la arcilla se humecta mejor y se activa mejor y por lo tanto hay mayor adhesividad. Acá podríamos andar muy bien para un relleno de muro, para pegar adobes, para cortar adobes también.
para un revoque grueso incluso podría andar muy bien esta vez. Y ahora lo que vamos a hacer es la prueba del choricito, que consiste en hacer lo mismo que la bolita, pero simplemente tratando de hacer una viborita, ¿no? Una viborita como hacíamos cuando éramos chicos con la plastilina. Bueno, ahí tengo el choricito ya más o menos formado. A veces cuesta un poquito armarlo, sobre todo si la tierra es o muy arenosa o muy arcillosa, ¿sí? Pero bueno, debería llegar a algo más o menos que tenga 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro y que tenga cerca de 10 centímetros de largo, ¿sí? Algo como esto. ¡Epa! Prolijito. Me mató. Le fue mejor con el choricito. No, me Me fue mejor dijeron, a mí con el choricito. ¡Epa! Ahí, Ah, mirá, bien. acá chicos. me dijeron que fui un desastre en el anterior ejercicio y bueno, no me iba a mirar. Vamos a poner el choricito como a la altura del índice, ahí, como si fuera una réplica del índice, ¿sí? Y la idea es ir haciendo esto, empujando. ¿Ven que empieza a colgar el choricito? Ahí se partió, ¿sí? Bien. Se partió, el mío se partió más o menos a estos 7 centímetros, ¿sí? El tuyo se partió a unos 5, ¿y este es el tuyo, Andy? Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Este se partió, 5, sí, 6. ponen entre 4 y 5 centímetros. Yo ahora le voy a dejar acá una tablita, junto al video, de cuántos centímetros indican qué cantidad de arcilla. Mira. Pero lo importante es, exacto, cuanto más largo sea el choricito que resulta, o sea, antes de que se parta, Más arcilla. más arcilla tengo, ¿sí? O sea, mayor plasticidad la mezcla. Claro. ¿Está bien? Súper bien. Luego de las pruebas pasamos por la iglesia de Anillaco, construida en 1712 en adobe y algarrobo. Es la más antigua de la provincia y conserva aún los pisos de tierra, techumbres de viga curvada de algarrobo y un monumental retablo trabajado en barro que revela la maestría constructiva y ornamental de la época. La particularidad de esta iglesia es que todo el altar está hecho íntegramente en barro. Es único en Latinoamérica, está hecho con una técnica de bruñido del barro. Es impresionante, yo no sé si la imagen le hace justicia, la verdad, pero es increíble. Todo el altar completo hecho con tierra cruda. La iglesia de San Pedro, construida en 1770, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial de Fiambalá. Muro de adobe, techumbre de algarrobo y caña y su cúpula rematada con un característico sombrero que la vuelve única en la región. Frente al templo está la antigua comandancia de armas desde 1745, con patio central y estructuras de adobe y barro que muestran cómo se organizaban los espacios civiles y militares en plena frontera andina. Bien, llegamos al último punto de lo que es la ruta del adobe, en este caso la iglesia de San Pedro, una construcción de 1770 que ahora te vamos a estar contando, pero por ahí a mí me gustaría como reflexión compartir que la ruta del adobe tiene una serie de puntos, pero en toda la ruta que uno hace se va a encontrar con un montón de cosas, y si pone el ojo en ese tipo de cosas, ¿no? En lo que nos interesa a nosotros, en la bioconstrucción y en todo eso, va a encontrar un montón de cosas para visitar. Sí, querés parar en todos lados, como que ves construcciones que están, hay muchas abandonadas, ves construcciones que están reparando de la manera correcta, ves otras que no tanto. Así que bueno, hemos visto un poco de todo. Un poco de todo. Bueno, vamos a recorrer un poquito la iglesia de San Pedro, que lamentablemente se puede recorrer solo por fuera, está cerrada, igual que la comandancia de armas que está acá al lado. Pero bueno, por lo menos vamos a describir un poquito desde afuera lo que es la iglesia. Acá estamos en lo que es la iglesia de San Pedro, estoy entrando al patio que está cerrado con estos muros muy anchos, también de adobe por supuesto, y la particularidad que tiene, ustedes estarán notando que es muy blanca y está pintada con una pintura natural a la cal. Ahora voy a tomar algunos detalles para que vean, pero quiero que describamos un poquito lo que es la fachada de esta iglesia, que tiene una particularidad, es que tiene cerca de 7 veces el largo con respecto a su ancho, algo bastante poco habitual. Pero lo que tenemos es una fachada asimétrica con una sola torre de campanario, con un techo a 4 aguas, rematado en lo que es una cruz de madera por fuera y con todos los desagües hecho con teja invertida, ¿sí? Es una torre que va afinándose desde abajo hacia arriba, y lo que es la fachada en sí tiene apenas una ventanita que da a la zona donde está el coro y que tiene acceso por el lateral. Y lo que es la fachada en sí tiene este arco que apoya en estos sillares, que por supuesto también son sillares de adobe, ¿no? Estamos hablando de una construcción que, fíjense, tiene cerca de 1 metro de ancho en lo que es su
muro, y termina descansando en estos dos pilares que están rematados con estos sillares donde descansa el arco. Por este lateral tenemos lo que es el acceso al coro, ¿sí? Fíjense la puerta, qué pequeñita, y esta y la ventanita que les contaba hace un rato, más la puerta por supuesto, son las únicas aberturas que posee todo el complejo, ¿sí? Así que bueno, fíjense que tiene esa particularidad. Por supuesto el techo a dos aguas, ¿sí? Un techo torteado, y estos canalones de desagüe también hechos con barro cocido, en este caso similar a lo que sería una teja tipo colonial. Acá está lo que sería el porticado con este ingreso previo a lo que es la iglesia. Fíjense lo que es la abertura, el tallado que tiene de madera, la ebanistería que comprende el dintel de puerta y bueno, la magnitud de los diferentes componentes de madera, ¿sí? Fíjense lo que son estos entablonados que por lo menos tienen 5 centímetros de espesor mínimo, porque es lo que alcanzo a ver. Acá les quiero mostrar un poquito lo que es la pintura blanca lacal que tiene, de una ejecución excepcional, y se nota perfectamente que es una pintura lacal. Quienes reconocen esta pintura van a darse cuenta que este tipo de marcas son características, ¿sí? Y para que vean, siempre la pintura a lacal desprende un poco de polvillo, ¿sí? Es lo natural y es lo habitual. Y acá abajo tenemos algunos descascaramientos, ¿sí? Lo que confirma realmente que estamos hablando de una pintura en base de cal. Esta doble refracción que tiene la cal y que hace que el blanco sea un blanco muy puro, ¿sí? Por el tipo de refracción que hace de la luz. Inmediatamente hacia un lado de lo que es la iglesia de San Pedro tenemos todo lo que es el complejo de la Comandancia de Armas, que vamos a recorrer un poquito porque te quiero mostrar algunos detalles constructivos muy interesantes. Bueno, acá tenemos como una especie de patio donde hay algunas piezas expuestas, ¿sí? Lamentablemente no se puede ingresar, pero bueno, tenemos de alguna manera un poco la vista de lo que es este patio de la Comandancia. Te quiero mostrar algunos detalles también, algunas cosas. Tenemos acá una fachada completamente rebucada en tierra y con algunos apliques de moldura. Por supuesto esto tiene que ver con las restauraciones posteriores o con un proceso muy cercano a nuestro tiempo. Acá tenemos lo que es el ingreso a este salón de armas, dice año 1745 o algo así. Es interesante cuando los edificios históricos o de relevancia patrimonial están restaurados con técnicas similares a las originales, con técnicas iguales a las originales, ¿sí? Un revoque de barro, también con su fibra. Podemos ver todo lo que es el alero con esos remates trabajados y un encañado, un enzarzado en lo que es el techo, y luego un techo torteado como podemos ver claramente ahí enfrente, ¿sí? Las construcciones que predominan en esta zona de la Argentina, con el torteado en su techo, que es la misma mezcla que se utilizaba para la confección de los adobes y para los morteros de asiento de estos mismos adobes. Bueno, y muchas veces me preguntan, Diego, ¿la única forma de construir con barro es con adobe? Bueno, y esa la realidad es que no, y si sos seguidor nuestro y si has visto mucho de nuestros videos te vas a dar cuenta que hay muchas técnicas. Si bien acá en la zona predomina lo que es el adobe, tradicionalmente es con lo que se construye, acá tenemos una de las técnicas que también se pueden usar para confeccionar casas con tierra, que es lo que se denomina quincha, ¿sí? En este caso tenemos un enquinchado o baereque de lo que habitualmente se denomina quincha peruana, que es una quincha verticalizada. Fíjate que acá el entramado está yendo de manera vertical y tiene algunos refuerzos horizontales, más o menos cada unos 50 centímetros, y todo esto está agarrado a la estructura principal, que en este caso también está hecha con horcones de quebracho, ¿sí? Con vigas de quebracho tremendamente gruesas. Y una particularidad interesante que tiene es que todo el enquinchado está amarrado con tientos de animal, con cuero de animal, ¿sí? No había alambre, el hierro se usaba para otras funciones mucho más necesarias en esa época. Entonces, para las construcciones, en lugar de atar con alambre o de clavar con clavo de hierro, lo que se hacía era usar cuero animal, ¿sí? Tiento animal, en este caso, mira, fíjate, todavía se ven los pelitos. Yo no sé si esto corresponde realmente a una reconstrucción, imagino que sí, o a una imitación o reproducción de lo que era un método constructivo antiguo. Pero bueno, acá todavía tenemos una serie de tientos, ¿sí? De cuero que van amarrando
lo que es el entramado vertical, ¿sí?, con el horizontal, y luego está embarrado con una mezcla muy similar a la que se usa en la confección de adobes. Bueno, cae la tarde y seguimos acá en ruta. Vamos ahora hacia otros puntos. Recordá que en este video te estamos contando un poquito todo lo que viene en nuestro canal. Se vienen un montón de tutoriales acerca del uso del adobe, acerca del uso de la tierra, principal y especialmente en Catamarca. Bueno, estamos acá en Huatungasta, donde decidimos dar por finalizado el día. Como nos cruzamos con los chicos, dijimos, ¿qué nos pueden enseñar ellos? Dijimos, hagamos un cierre con un mate y ahí hacemos como una especie de evaluación y les contamos algunas cosas. Me gusta. Tenemos algunas preguntas, algún tip que nos pueda servir para lo que viene en Permacultura Naturalia, que es viajar buscando seguir aprendiendo y seguir mostrando métodos constructivos tradicionales, ancestrales, en los diferentes regiones de Argentina. Bien, van a seguir mostrando lo que hacen, pero En viajando a movimiento. diferentes... Exacto. Entonces- Y aparte la tierra de un lugar no es igual a la tierra de otro lugar. Los modos de construir de una zona no son iguales a las otras. Bien. Eso vamos a buscar nosotros. Excelente. Y- Me gusta. Un viaje muy temático. Hay muchas cosas que hay que pensar antes de salir a viajar. Y bueno, a veces eso es lo que nosotros no estamos tan cancheros. Por ejemplo, como prepararnos. ¿Cómo para les ese fue en la viaje. preparación de este viaje? ¿Cómo se sintieron? Estuvo raro. Pensamos que teníamos todo preparado hasta que salimos a la Hasta que ruta y salimos. no teníamos el punto en el buscador. ¿Qué pasa? En la ansiedad Uno pensás en lo las tiene cosas en que su vas a cabeza, llevar. pero cuando tenés que bajar a la práctica, a lo terrenal, te das cuenta que te faltan muchos datos. Por eso siempre es muy bueno escribir las cosas y no dejarlas solo en la cabeza. Hacer un punteo de, primero, cómo elegís los puntos que querés. Ustedes lo tienen muy claro, tienen muy claro cuál es su por qué viajar. Entonces, eso es un aspecto muy importante antes de organizar cualquier viaje. ¿Por qué querés salir a viajar? ¿Qué salís a buscar? ¿Qué te nutre a vos como viajero? Sí, de hecho siempre decimos que tener una idea clara de por qué vas a salir a viajar, eso te ayuda a tomar muchas decisiones de viaje después y a dejar de lado cosas que quizás deberías visitar o viste en videos que son súper turísticos y tenés que ir a ese lugar, pero en realidad tu tipo de viaje te lleva más para otro lado, entonces incluso podés pasar por lugares como esto y decir, bueno, lo que yo voy a buscar es esto. Entonces de Tal esa vez manera... nadie te lo recomendaría, pero que vos lo vas a buscar. Claro. Y podés hacer las preguntas adecuadas para llegar a esos puntos que para vos son importantes y te volvés a tu casa muy enriquecido. La base es definir el por qué. El ¿Por por qué qué. salimos a viajar? El siguiente aspecto es decir, bueno, si esto es lo que yo salgo a buscar y me voy a ir a X provincia, ¿en dónde están esos puntos? Un primer pantallazo que podés empezar a buscar informaciones, podés llamar a la casa de la provincia de. Algunas te informan mejor, otras más superficialmente, pero todas te van a dar un dato como para que a partir de eso vos hagas tu búsqueda. Y ahí empezás a anotar tus puntitos y hay una aplicación que es Google My Maps, donde vos te podés armar tu ruta marcando tus puntos y es una ruta que podés compartirle a tu compañero, entonces lo tienen en Muy bueno, cada uno en su celular y van diciéndose, bueno, vamos al siguiente punto. Si me da mucha información no la retengo. Ok. Entonces me va pasando la información a medida que va pasando el tiempo, entonces yo voy investigando sobre el video que vamos a hacer, qué cosas podemos mostrar, qué cosas podemos grabar. Pero está bueno eso porque yo tengo un pantallazo general del recorrido que vamos a estar haciendo. Y algo que me comentabas hoy es la preparación de cada viaje. ¿Cómo haces para no olvidarte de cosas? ¿Qué considero, qué no considero? Si vos vas a hacer viajes recurrentes a lo largo del tiempo, y no es que te vas incluso para si te vas una sola vez de vacaciones al año, tener tu kit de viaje. Entonces, bueno, vos ya sabes, acá tengo las toallitas para el viaje, los condimentos para el viaje, las cacerolitas para el viaje. Tener un kit versátil y decir, bueno, viene el próximo viaje, acá tengo todo lo de limpieza, acá tengo todo lo de comida, ayuda a no olvidarse, porque si no son muchas cosas que hay que tener en cuenta, la ruta, el clima, la ropa, el equipamiento del motorhome, te lleva mucho tiempo y si lo haces 2, 3, 4 veces en el año es un montón de tiempo que se te va simplemente juntando cosas. ¿Cómo le fue con la ropa? Decidiendo la ropa que iban a traer. Yo creo que no fue bien con la ropa. Yo siento que traje de más, la verdad. Siempre llevamos de más. Bien, está Siempre bien. llevamos de más. Por las dudas se va llenando. Sí, el por las dudas te ocupa mucho espacio, pero al principio también está bueno ir probando, ¿viste? Porque vos vas viendo un poco al destino al que vas a ir,
clima que Sí. hace y las necesidades de cada uno. Sí. Entonces vas aprendiendo cuáles son tus También necesidades. depende de gustos personales, porque hay gente que dice, yo con 2 remeras y 2 pantalones estoy, y ¿Estás lo hablando de voy mí? lavando, claro. ¿Estás hablando de mí? Claro. Pero, por ejemplo, a mí No, capaz igual. que me gusta ir cambiándome más o para diferentes ocasiones, entonces yo necesariamente voy a llevar un poquito más de ropa. Siempre tratar de que todo sea combinable entre sí y lo más versátil posible, tanto para salir como te cambias una prenda y ya cambió el look si es que vas a andar en diferentes escenarios. Bien. No sé si había algún tip más o algo que a ustedes se les ocurra. Por ahí nos vieron y dijeron, estos dos así no llegan a ningún lado. No. Por ahí si se les ocurre Lo algo. que se me ocurre es tal cual ustedes dos salgan, con lo que tengan, salgan a disfrutar el viaje y después se van equipando, porque si vas a esperar a tener todo bien para salir a disfrutar, te vas a perder de muchas cosas. Además, el viaje está en el espíritu de ustedes, Exacto. un poco en la historia de sus vidas. Hay mucho viaje, hay mucho de adaptarse a nuevas regiones, a nuevos lugares, Sí. a hacer amistades, a generar conexiones. Entonces, también cuando tenés un poquito ya ese ADN, te resulta más fácil conectar en el viaje y encontrar la vuelta. Así que, denle para ahí. A meterle, Ganas, a meterle. viejo. Bueno, entonces está bien, Naturalia, No, el viaje. viejo, yo los veo. De hecho, nosotros no tenemos ni mesita ni sillita y ustedes las tienen. Tenemos mesita, nos mirá. estamos equipando. Ahí vamos. Te da un espectáculo. Naturalia sí. viaje. Bueno, queremos decir que no estamos con los chicos solo por casualidad, a ver si ahí sale en sí. Son especialistas, o sea. ¿No? Esto que ellos acaban de hacer con Sí, nosotros lo hacen con un montón de gente. Sí. O sea, lo vienen ensayando, lo vienen practicando, lo tienen sistematizado. Así que vamos a aprovechar. Si me fui para cualquier lado. Bueno, la cámara después hablamos nosotros. No pasa. Viajar vale la pena, son expertos en viaje. Eso es la verdad. 8, 10 años hoy. Llevamos 10 años viajando, sí. Sí, Sí, así tenemos que- un programa que se llama Vivir Viajando es Posible para todo el que quiera salir a vivir viajando, pueda salir lo mejor preparado posible, sobre todo en el aspecto financiero, que es lo que te puede obstaculizar el camino, ¿no? Uno de los mayores miedos que hay es si lo que pensé para financiar me va a funcionar, cómo hago para saber si cuánto dinero voy a necesitar en viaje, se puede estimar, se puede Ujú. calcular con ¿Cuánto dinero muy fino. necesito para arrancar? Son las preguntas más habituales y se pueden responder. Bien. Qué bueno. Así que es por acá. Es por ahí. ¿Sí? Quien tenga ganas de planificar, quien tenga dudas y cosas, es por acá, con los chicos, súper recomendado. Bueno, gracias por haber No, gracias acudido a ustedes, este cruce chicos, gracias a de rutas. ustedes. Fue hermoso compartir, volver a vernos después de tanto tiempo. La pasamos muy lindo en Córdoba. Nos volvemos a encontrar acá. ¿Y dónde será el próximo encuentro? Es la pregunta. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Va a haber un próximo encuentro. seguro. Definitivamente. Pero la verdad que muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Andy. Gracias, Gracias, sí. Mira, viajar vale la pena y el barro vale la pena. ¡Bien!